Estás escuchando un podcast de Sevilla Web Radio. Encuentra más contenidos interesantes en nuestra sección de podcast en sevillawebradio.com. Aquí comienza Zafarrancho Vilima. Bienvenidos a Zafarrancho Vilima, el programa que, segunda edición de Zafarrancho Vilima, el programa que les lleva a la nostalgia, a esos años pretéritos, a esos años en los que todo parece mejor, o al menos a Karina le iba mejor. ¿Cierto, Quique Silva? Muy cierto. Buenas, Álvaro. Buenas, Raúl García. Muy buenas, Álvaro. Buenas, y compañía. Manu Velardo. Buenas tardes, grupo. Bueno, hoy tenemos un Zafarrancho Vilima muy especial. Nosotros hemos pensado que el mundo del Betis y el Sevilla se merece un debate, porque además tenemos grandes representaciones en el lado bético, con Manu, y en el lado sevillista con Quique, y a Raúl y a mí, que el fútbol... Meros espectadores. Somos del Betis, pero bueno, verá, que como podríamos ser de la Ponferradina. O del Maspalomas. O del Maspalomas también. Más palomas, más. Pero, oye, el Betis y el Sevilla se merecen un debate. Y como no nos gusta tampoco la polémica, cosas como son, el debate vamos a traer de forma más o menos periódica el reto a Quique y a Manu para que encuentren al peor jugador que haya militado. No al mejor, no, como en otros programas que Messi, no, Messi, el peor. El peor o el más ridículo. Caben varias variantes. Así que si os parece, suelto ya sintonía de debate. ¡No lo sé! ¡Déjame hablar! Hablar de mi libro. Hablar de mi libro. Cojones ya. Bueno, pues comenzamos con la sintonía de debate y con Quique y Manu, que nos presentan hoy a los peores jugadores que hayan militado en la fila bética sevillista. No, como esto no es un debate político, no hay normas, se pueden ustedes pisar. Allí Ustedes pueden participar a través de Twitter, @VilimaSevilla, pueden aportar sobre dos jugadores. Por favor, yo solo os pido el nombre del jugador que trae Manu, por ejemplo. Yo traigo a la sesión a un jugador ruso que estuvo en el Betis en el año 89-90, Sergei Vladimirovich Neyman. ¡No lo sé! Bueno, yo tampoco le conozco, yo tampoco. las cosas como son. Y Quique, tú traes a... Yo traigo al francés Jean-Manuel Tetis, que militó en Sevilla en la temporada 97-98. Pues tampoco... Si Tetis sí me suena algo. Y a partir de este momento tienen tiempo para defender sus tesis porque, cuidado, estamos buscando al peor que haya militado en cualquiera de los dos equipos, al Betis o al Sevilla. Quique, ¿por qué defiendes tú que Tetis es el peor jugador que ha pasado por la fila de un equipo sevillano? Vamos a ver, este tío medía 1,91 m. Bueno, está bien, sería defensa entonces, ¿no? Defensa central. Defensa central. O portero del Hotel Colón. O sea, hospital central y defensa central. Defensa central, o así no lo vendieron, ¿vale? Vale. ¿De dónde venía este hombre? De Francia, y venía del Montpellier, ¿vale? Montpellier. Había militado en equipo, había estado en el Racing de París. Estuvo en el Olympique de Marsella, pero en la época en la que el Olympique de Marsella lo bajaron a segunda porque Bernard Tapie había hecho ahí todo el destrozo. Bernard Tapie, que era honrado presidente que tuvo. O sea que jugó en el Olympique de Marsella, pero en segunda, ¿vale? Después otra vez se volvió a Montpellier y coge y lo ficha Rafael Carrió. Pero fue Rafael Carrión. Rafael Carrión. Yo creo que era la época de Caldas. No, fue justo el año después del año de Caldas. ¿Y entrenador quién? ¿Quién le tocó entrenar con...? ¿Quién le tocó? Julián Rubio. Julián Rubio que montó una Mercedes después, ¿no? Sí. Tenía cara de dependiente. Es que Julián... Rubio. Aquí vendrá mucho Julián Rubio, porque Julián Rubio tuvo que lidiar con, aparte de con Jean-Manuel Tetis, con Carlao, con Emmanuel Eboué, el hombre de goma. ¿Ese era el portero? El portero, ¿vale? Con Axel la Cobra. Pero, ¿y el motivo por el que traemos a la palestra a Jean-Manuel Tetis? O sea, ¿por qué era tan malo? ¿Por qué defiendes tú la pésima calidad? Vamos a ver. Este tío, que venía como central... Bueno, este tío, mire, venía de jugar la Sub-21 de Francia con Zidane, Thuram, Dugarry, ¿vale? Y él.
sea, que no se le Todos pegó nada. llegaron a la selección... Sí, pero yo creo que este era el que le llevaba los cafés. Sí, seguramente. Todos llegaron a la selección menos él, ¿vale? Pero, Manu, a ti te toca tirarle por tierra su teoría, ¿eh? No, pero si se había jugado con esa gente, algo bueno se le quedaría. Bueno, no sé. Mira, una historia, se cuenta la leyenda. Cuenta las leyendas antiguas, como dice el himno. Sí, que Tetis en el origen era un tronco de un árbol, ¿vale? Y que un científico loco que estaba obsesionado con Pinocho lo quiso convertir en un defensa central, ¿vale? Y esa es la leyenda de... Yo creo que tenía fama de leñero, ¿no? Este era el típico que cuando Mira. hacían la pachanga, el entrenador lo ponía a darle patada a un olivo, ¿no? Le decía, no puedes poner a darle patada a un olivo y nosotros jugaremos la pelota. Te voy a contar una historia que esto es verídico, ¿vale? El primer partido que jugué Tetis en el Sánchez Pizjuán, yo estaba en el campo, era una pretemporada, ¿vale? Una presentación contra un equipo de esto de medio pelo, ¿vale? Estaba todo aburrido, ¿eh? Para ir a ver ese partido estaba todo... No tenía novia entonces, ¿no? Que va, todavía no. Y resulta que, bueno, lleva media hora de partido, no lleva más. El Sevilla está atacando y de pronto el Sevilla pierde el balón y uno del otro equipo, que no me acuerdo quién era, enfila para la portería. Y lo único que tenía, delante era Tetis. Al poste, ¿no? Tenía un poste, ¿no? Y me acuerdo que había un murmullo en el campo de lo va a matar. Y efectivamente, tal y como llega, le mete una tarrascada, lo levanta a 2 metros del suelo. Y el murmullo era, lo ha matado, llama a una ambulancia. Pero el tío con el típico gesto de, es tocar el balón. No, tocar el balón. Si el chaval no llevaba ni el balón. Pero tocar el balón era un efecto colateral de la tarascada que le metió, ¿no? Era víctima civil, ¿no? Ojo, pero, y esto me puede hacer perder el debate, Sí. el Sevilla tiene un trofeo en sus vitrinas que se lo debemos a Jean Manuel Tetis. Sí. Porque fue que lo trajo en el avión, ¿no? No, el magnífico trofeo de la sal. Ganado a San Fernando por 0-1, gol de Tetis. Ah, bueno, tiene palmarés, ¿no? Ya tiene algo. Entonces, Yo si creo estamos que- hablando de jugadores malos, yo creo que me voy a llevar la palma, ¿eh? Venga. Porque el jugador que yo traigo, pues no tiene ni partida de nacimiento. Este jugador es un jugador ruso. Entonces a la Liga Española solamente habían llegado 2 rusos. Era Reinhard Dasalle, el portero que tuvo el Sevilla, y un jugador que había en el Español. Recordáis que en los años 80 y eso... los Korneyev jugadores- sería. uno de estos, No, fue después. No recuerdo el nombre de un jugador en español. Este fue el tercer jugador ruso que lo dejaron. Entonces no salían los jugadores rusos. No sé si se acordáis que antiguamente los Había jugadores un- del este... había un muro de acero, había ¿no? un túnel, el telón de telón de acero que acero. le llamaba, que no sé si era un Y el telón. que salía se tiraba al foso. Exactamente, entonces no salieron. Y este fue el tercer. Vino en segunda división en el año 89, debutó en un Palamos 0 Betis 0. Partido Partido de los que hoy en día le ponen a los niños para que se aficionen al tenis. Palamos 0 Betis 0, como tú ves ese Partido en segunda, ¿eh? Este futbolista, bueno, en el palmarés como bético, la curiosidad que tiene, llegó a jugar, creo que fueron 7 partidos. Pero no Pero entero, además. no entero, no, llegó a jugar 391 minutos con la camiseta del Betis. El mío jugó 12 partidos. Este participó, no jugó, participó. Bueno, Jugar, igual, jugar como si me pongo yo, ¿no? igual. Con la talega que tengo aquí. No, estoy en el campo, pero ni jugaba. Ni Igual que nada. el mío. Creo que jugó 5 de titular y 7 de suplente. Ah, pero hay una cosa, hay un dato importante. Yo soy el moderador, ¿eh? Sí, pero sí, el sí. que yo creo que va a totalmente decantar la balanza. Si vas a hacia- preguntar por la cláusula de rescisión, te gana Tetis. No, 1.000 pero millones de la época, ¿eh? 1.000 millones. 1.000 Ay, millones. Para que no se lo llevara el Milán, tío. ¿Qué pasó al final con Teti? Al final montó una mercería. Lo también, como William Rubio. lo regalamos al Ipswich Town. El Ipswich Town. No, pero hay un dato que es muy revelador del jugador que trae Manu, y es que jugó ¿cuántos minutos? 300. 391 minutos. Pero no hay una sola foto del tío vestido del Betis. Bueno, es que yo me he ido para documentarme del tema, me he ido a Google, a Internet, he picado la foto del futbolista y es que no aparece para nada. O sea, no hay una foto de este jugador con la elástica del Betis. No aparece. Aparecen fotos de él. Sí. Sí. Pero, a ver, por ejemplo, yo de Tetis sí he encontrado fotos, ¿vale? Tanto vestido como del Sevilla como vestido de la cantera. No, pues, este que te hablo yo del Betis, no hay una sola foto. Bueno, yo no he encontrado ninguna foto, pero ni en las páginas del Betis, ni de Betis Web, ni de la oficial del Betis, ni en Google. ni en Porque Mundo tú sabes que Contacto tampoco. que tú coges... En Mundo Insólito tampoco. No, es que tú sabes que tú en Google pones tu nombre y le das a imágenes y sale una foto tuya de cuando tenías 4 años, 5 años, porque puso un tío tuyo, tal y cual. No, pues de este no aparece ninguna foto de este del Betis. En el ranking, o sea, como futbolista estuvo 390 minutos, no marcó.
no hizo falta, Bueno, no pero tuvo una depende de qué tarjeta, jugaba, no, de qué jugaba jugaba. en el A ver, si medio jugaba campo. de portero, Supuestamente marcó. jugaba en el medio campo, era un mediocampista zurdo. Yo recuerdo haberlo visto en el campo y este hombre se ponía colorado, eso no era normal. Yo me acuerdo de un partido que jugó el Betis a las 12 de la mañana, no recuerdo si fue por un Domingo Ramos o algún partido que le tocara jugar a las 12 de la mañana, en primavera en Sevilla, que sabéis que a las 12 de la mañana pega el Lorenzo. Y esta criatura era, bueno, yo me acuerdo cuando llegó a tirar un córner y la gente le echaba el limón, diciendo, no le eché el limón, mandaron una botella de oxígeno, esto era malísimo. Y además hay una anécdota que yo creo que la cuente Álvaro, que se la he comentado yo esta mañana, y es que cuando llegó este jugador, Álvaro, le pasó una cosa tan insólita como la que vas a contar, ¿no? Sí. Con el tema de la A ver, enfermedad. sí, efectivamente. Este hombre, como ha contado Manu, esto es investigación periodística, esto no es hojana. Cuando llegó a España, claro, con el rollo de la Unión Soviética y tal, el tema de los papeleos y eso, pues costaba. Entonces llegó él solo. A la mujer y a la familia se la dejó en Rusia, hasta que se arreglara el papeleo con la embajada y pudieran venir, claro. Este hombre se vio 2 meses solo aquí en Sevilla. Y no se iba a quedar sin moja. Acostumbrado allí al pan duro y el tal. Claro, cuando se vio aquí con billetes, porque ya le habrían pagado algo, solo, tal, cogió el hombre la sífilis. La sífilis, que ya la enfermedad antigua. Ya la enfermedad ya de por sí es antigua. Y entonces, cuando ya por fin pudieron arreglar el papeleo para que llegara la mujer, el Betis, o sea, lo que estamos hablando de la institución, el Real Betis Balompié, tuvo que convencer a la mujer, pero la mujer llegó sobre el mes de abril, es decir, un par de meses después de que llegara el hombre. El Real Betis Balompié tuvo que convencer a la mujer de que en abril, con el rollo este de las fiestas de Semana Santa, el catolicismo y tal, estaba mal visto hacer el amor en Sevilla. Era una cosa que no era como un pecado y que había que respetar las tradiciones de Sevilla, y todo era para que la mujer no se diera cuenta del pedazo de sífilis que tenía el marido hasta que se curó. La sífilis la había cogido con un muñero. O sea que yo muy lamentable. Yo te digo, bueno, el dato simplemente de tú buscar una foto del futbolista. ¿En qué año más o menos? En el año, la temporada 89-90. Vino de la mano, no sé si fue con Retamero, ya fue con Galera. Por supuesto no estaba Lopera, ¿eh? O sea, no le podemos achacar a Lopera, que no, esto no fue con Lopera. Lopera se sabe clarísimamente cuando llegó, porque es donde estaban ustedes. ¿Dónde estábamos? Estaba en el 92. Pues yo en el 92 estaba en la Expo, don Manuel. Pues este futbolista, ya te digo, y luego te y era bueno, pero era bueno. No, que va a ser bueno. Bueno era porque llegaba temprano a su casa cuando estaba en Rusia. Pero una vez que llegó aquí se despiparró el tío lo loco. No, ya te digo, es que no se le puede. El Betis lo trajo cedido con una opción a compra de 3 años. Por supuesto, cuando terminó la temporada lo mandaron a Rusia. ¿Cuánto costó? 15 millones, ¿no? El fichaje para los 3 años era de 15 millones de las antiguas pesetas, pero no se llegó, lo pagaría lo que era la sesión que traía, pues venía del Dinamo de Moscú, o sea que no estamos hablando de que viniera del Rotor Volgogrado, ni venía del Montalumín, que jugaba en el campeonato empresa que había antiguamente aquí en Sevilla. Montalumín Tiene nombre de empresa de cristalería, Es que era una empresa de aluminio que había, y cuando se jugaba el campeonato empresa aquí, pues se jugaba. Un jugador que venía del Dinamo de Moscú, y luego la anécdota que tiene eso, de jugar 390 minutos, y no tiene un gol. No tiene una tarjeta, no tiene ni amarilla ni sola, no tiene una asistencia. Un fantasma, vamos. Exactamente, llegó a jugar porque yo lo llegué a ver, ya recuerdo esa cara colorada. El ruso defiende porque te está comiendo el terreno No, clarísimamente. el mío sí tenía tarjeta. De presentación. La del Corte Inglés, en 12 del Louvre. No, es curioso, en 12 partidos que jugó, solamente le echaron 3 tarjetas. Las 3 rojas. Es curioso, en el vestuario se le conocía como el primo de Zumosol. La caña que daba. No, espérate, esto es una anécdota. En un partido contra el Recreativo de Huelva, ¿vale? Entendemos que es en segunda, ¿no? En segunda. Esto es la época en la que el Sevilla, después de la época de Caldas, baja a segunda. Totalmente desquiciado, ¿vale? Y ahí es donde viene Tetí y toda esta gente, ¿no? Resulta que en un partido en Huelva, el partido creo que ganó el Recreativo 1-0 o algo de esto, pero bueno, cuando el Sevilla se va a meter en el autobús, llegan los ultras onubenses, ¿vale? Y pillan por banda a Loren. Lorenzo del Pino. Lorenzo del Pino, que también estuvo en Atlético de Madrid y todo esto. Y empiezan a intentar darle cañita brava a un jugador del Sevilla. Y sale del autobús Jean Manuel Tetís, se puso a repartir leña como si no hubiera mañana, y parecía aquello, porque me acuerdo de las imágenes de Canal Sur, esas imágenes salieron y estaban cogidas como desde muy lejos, ¿vale? Con una cámara muy alta,
y parecía como una gota de Fairy esta que cae y todo el mundo se llevaba. Salió Tetí a repartir piñas y de pronto en todos los ultras del esto. La gotita de Fairy, el charquito de grasa Y es desde muy entonces gráfica. se le conocía como el primo de Somosol. De Somosol. Este tío además lo trae Carrión diciendo una gran frase que decía que los jugadores buenos salen baratos. Pues este tío costó nada y menos. ¿Vale? Este salió caro, te lo digo ya. Y venía con, no, este tío se va a adaptar porque su familia materna era de Osuna. ¿La familia de Tetis? De Tetis era de Osuna. Sí, sería de los que Sí, migrantes emigrado. andaluces a la tierra francesa. Bueno, el caso que este hombre, ya te digo, jugó 12 partidos en total, de los cuales creo que fueron solamente 5 de titular al principio de liga, y le pusieron 1.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas de cláusula, que eso era eso en aquel Bueno, entonces. a Lore le vino bien el fichaje, ¿no? Sí, Fue el único que le vio bien. De hecho, claro, es que date cuenta que en aquella época 1.000 millones de pesetas tenía Ito y Benjamín. No había- Dos grandes No, figuras también del Betis. en el 97, sí, Sí, claro, sí, claro, sí, era claro, esa época. sí. Y Tetis venía con 1.000 millones. Bueno, cuando acabó la temporada, el Sevilla lo regaló a Lewis Town. Fijaros si era malo, que se retiró con 30 años. Pero haría el hombre un pastizal, ¿no? Porque era una época en la que en el fútbol se movía mucho Este dinero. tío se fue a Lewis Town, que estaba en la tercera división inglesa, ¿vale? Después lo ceden el Lewis Town lo cede al el Wolverhampton, ¿vale? De la segunda división. Y a mitad de temporada, el Wolverhampton, que lo tenía cedido, lo cede De nuevo. al Sheffield United, que es el equipo malo de Sheffield. O sea, ya el otro era el Sheffield Wednesday, el Wednesday ya es malo. Bueno, pues este era peor. Que lo manda a tercera división, en el que está solamente 2 meses. Y a los 2 meses dice Tetis que me retiro. O sea, Tetis o la patata caliente, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Porque sí. No lo somos quería dos- nadie, se lo iban mandando de uno a otro. Tío. Está bien, está bien. Tetis. Bueno, pues aquí dejamos el debate, le dejamos a... Dime. No, eso que entonces... No, entre- hombre, que sea la audiencia, ¿no? Que Bueno, pero dirima. tú, por ejemplo, Hombre, ¿con yo cuál me- te quedas? yo Me quedo clarísimamente La con... anécdota de la sífilis, yo creo que eso yo creo que sí. tiene sus adeptos, ¿eh? Eso no Es pasa. que- No sé, pero bueno, Eso solamente a pasa mí- aquí. A mí es que el traspaso de tantos clubes de Tetis, o sea, a mí también me ha gustado. A ver, Yo yo no poco- niego, yo no digo que probablemente Tetis futbolísticamente sea peor que el que trae Manu. Lo dudo. No lo sé, porque no he visto jugar ninguno de los dos. Pero como historia ridícula, me parece mucho más ridícula la historia de no, pues un tío que llega aquí, se da la familia allí y dice, sífilis del tirón, ya. Bueno, pues zanjamos aquí el debate. Sevilla Web Radio. Vivimos conectados. Descubre el disco del año, las 100 mejores canciones de amor cantadas a coro por los Beatles. Eternal Flame, de The Bangles. Un recopilatorio que incluye grandes éxitos como Up Where We Belong, de Joe Cocker. Enamórate con clásicos como Your Song, de Elton John. I Just Called to Say I Love You, de Stevie Wonder. Nothing Compares to You, de Sinéad O'Connor. Dirigidos por Luis Cobos. Corre a tu tienda y hazte con él. Las 100 mejores canciones de amor cantadas a coro por los Beatles. Zumos Pontífice te ofrece toda la energía y el sabor que necesitas cada mañana. Un vaso de Zumos Pontífice tiene hasta un 25% más de indulgencia que otras marcas. Zumos Pontífice, de naranja, piña, macedonia y ahora también zumo de papa. Zumos Pontífice, saben a gloria. Están buenos que te cagas. En Zafarrancho Vilima, el mundo del motor. Bueno, queridos, yo el primer tema que os propongo hoy está en sintonía con el mundo del motor y no. Vengo rescatando una vieja expresión más propia del verano, que es la de salir con la fresquita.
Yo no sé cómo eran vuestras vacaciones, pero en mi caso era una familia numerosa con su pedazo de que algún día tendremos que hablar del carnet de familia numerosa del de antes, que yo no conozco a nadie que haya salido bien en un carnet de familia numerosa, ¿eh? Yo sí, porque era más chico. No, pero digo, el conjunto daba pena, ¿eh? El conjunto ese que te tenía que hacer la foto familiar. La mía la cogieron de modelo para los santos inocentes, vamos. La película. Entonces eran 7 miembros de una familia en un Renault 5. De 2 puertas, ¿no? De 2 puertas, por supuesto, por supuesto. Matrícula Sevilla, no me acuerdo del número, H. Ya eso tiene años, ¿eh? Yo creo que lo compraron para celebrar la muerte de Franco. O sea, por ahí tenía que andar. Y entonces las salidas eran, por supuesto, sin aire acondicionado, por supuesto también sin radio. No había radio. Creo que mi padre se empeñó en ponerle una y se la robaron y ya no insistió. Viendo el éxito que tenía la radio en el mundo kinky, pues no insistió el hombre. Dice, ¿para qué voy a poner otra si me la van a robar? Entonces éramos 7 en un Renault 5 y era importante, por ejemplo, si te ibas de camping, la lavadora en la vaca. La lavadora. También llevaba ahí lavadora. Lavadora. Hombre, es que había sitios... Vamos a ver, es que había vacaciones en las que las pobres madres no disfrutaban. Entre que tenían que lavar piletas. No han disfrutado nunca. Eso, gracias a Dios, ha cambiado. ¿Pero tú has hecho al camping? Sí, si te ibas de camping, por ejemplo, una lavadora, hombre, claro. Te había hecho viajes muy raros. ¿No? Yo de verdad. El mío era más peculiar, ¿eh? Porque yo recuerdo haber ido en tren a Huelva. Y luego, o sea, nosotros cogíamos un taxi hasta la estación, cogíamos el tren, llegábamos a Huelva. Y luego desde la estación de tren teníamos que ir a la estación de autobuses, que había que cruzar lo que era el centro de Huelva, con los colchones de espuma rellenos, la caja de cartón, el petate militar de un primo mío que hizo la vida en Soria lleno de ropa. Imagínate tú esos niños cruzando toda la ciudad de Huelva de una estación a otra. Como si fuerais refugiados, ¿sí? Exactamente. Bueno, cosa que se lo dices hoy a un niño de 15 años no lo hace, ¿eh? Hombre, ¿qué va a hacer? Hombre, es que echar una peonada en vacaciones tiene huevo también. Hombre, claro. Atraviesa toda la ciudad armado, lleno de un montón de cosas, ¿verdad? No pero es es tampoco que cómodo. Ir a Cádiz, que era nuestro destino vacacional, suponía en coche, en el citado Renault 5, que cuando nos montábamos todos se veía la mitad del tapacubo de la rueda, de cómo iba ese Renault 5. Era aproximadamente 2 horas y media de viaje, ¿eh? 2 horas y media de viaje en las que mis padres, por supuesto, con su pedazo de cinturón nada más que adelante, y además cinturón solo cuando iba a carretera, en ciudad sin cinturón, por supuesto. Y por supuesto, esa ventanilla baja, entrando todo tipo de bichos, avispas, conejo con alas, de todo. Una cabra entera. Sí. Hombre, yendo tan bajito el coche, de 100 pies, gusanos, ¿sabes? De todo. ¿Había alguna parada? ¿O se hacía...? No, se hacía del tirón. Salvo que hubiera reventón. Entonces había parada. Obligatoria. Entonces, es que antes el reventón era muy... ¿Vosotros veis ahora coches con reventones? No, es verdad. Era típico de los coches antiguos. Venía de serie. A los 5.000 kilómetros tenías que realizar la revisión y a los 7.000 kilómetros te tocaba. Antiguamente no había ITV, lo que había era pinchazo. Claro. Bueno, ITV, Vaca tenía, ¿no? Evidentemente. Vaca sí, porque llevábamos, en ocasiones excepcionales llevábamos la lavadora, cogía con los pulpos que algunos pulpos estaban remendados, exactamente. Algunos con grapas oxidadas. Vamos, seguridad, o sea, ergonomía y seguridad en el viaje. El pulpo era elástico, ¿no? El pulpo era elástico. O sea, que ya había perdido toda la elasticidad, ¿no? Claro, estaba completamente resquebrajado. De hecho, yo creo que hay crímenes sin resolver todavía de gente que murió cuando un pulpo de esos se le disparado, ¿eh? Hay gente que murió y no sabe todavía cómo. Se cayó un pulpo. Porque eso se escapaba y te endiñaba. De ahí que haya gente que piense que los extraterrestres tienen tentáculos. De ahí viene la creencia. Y luego, si eres amante de los animales, como era en este caso mi madre y mi familia completo, la batea de atrás con 2 jaulas con canarios. Que iban esos canarios pegando y te llenaban de agua y de alpiste, porque claro, iban los canarios pegando aleteos dentro de la jaula y terminaba tú. Hombre, yo creo que los canarios solo pasarían peores que los canarios que meten en las minas a profundidad para ver si hay grisú. Dos canarios en mi casa pidieron el traslado de una mina, ¿eh? Cuando llegaba el verano decían, no, yo al verano pido un Erasmus o una mina. No cantaban hasta mayo no cantaban. Era una situación un tanto engorrosa. Y luego, claro, 2 horas y media de camino sin radio.
Claro, que entonces podías tener, como en mi caso, un padre aficionado a Antonio Machín, que entonces te iba amenizando él. Pero luego, claro, había otra cosa y era la velocidad máxima, ¿no? La velocidad máxima. Mi padre creo que jamás sobrepasó los 80 kilómetros por hora. Jamás. ¿Cómo va a sobrepasar con tanto peso? ¿Cuánto sobrepasa 80? Hombre, volar no va a volar el coche, desde luego, con el pegadito. No, en ningún caso sobrepasó nunca. Y entonces eran más divertidos los viajes porque, claro, tu padre se podía permitir el lujo de ir sacando la ventanilla y decir, mira niño, mira una vaca, mira. Te iba el hombre. Yo te quería comentar, a raíz de los viajes estos que tú comentas, cuando ya pasamos de hacer los viajes de tren y autobús, mi padre ya empezó a lo que era contratar un señor que llegaba con una furgoneta y era el que nos llevaba a la playa. Lo que viene siendo un porte, ¿no? Exactamente, nos hacía el porte. Claro, este hombre lo que tenía era los 2 asientos delante, los 3 de atrás y lo demás era de carga. Pues nosotros llegábamos ahí casi 11 personas. Mi padre siempre al lado del chofer charlando, mi madre, mi tía detrás, mis hermanos. Pero charlando e invitándole a tabaco. Hombre, no, por supuesto, y más educado, ¿eh? Invitándole a tabaco. Y luego todos los niños detrás, entre las colchonetas, el que no se clavaba una caja de no sé qué, entonces no se llevaban ni microondas. Yo no llevaba la lavadora porque nosotros íbamos a un piso que lo tenía todo. Pero sí que es cierto, y mi madre se llevaba los cubiertos y las ollas, porque no le gustaba comer con los cubiertos de otras personas. Pero seguramente que habría mucho cachondeo ahí con todos los niños ahí, uno encima de otro, y yo seguro. Eso era una fiesta. Y luego tengo que comentar lo que en mi casa era el infarto. El infarto no era una situación, no era una circunstancia, el infarto era un artilugio. Se da la circunstancia de que el coche de mi padre era tan antiguo que no te indicaba la reserva del coche. Se acababa la gasolina y se acababa. Se paraba. Ya está. No era. Entonces, el infarto, bautizó mi padre el infarto a una botella de 1 litro que llevaba colgada de un alambre en el maletero con 1 litro de gasolina. Entonces, cuando el coche daba síntomas ya de síncope, entonces mi padre iba por el infarto. Le echaba su litro y ya a rezar que te llegara hasta la próxima estación de servicio. Porque entonces eran estaciones de servicio. Eran estaciones de servicio. Con su señor, con su riñonera de cuero. Y su expositor de cassette. O sea, a un surtidor, ¿no? A lo que viene surtidor. Un surtidor, efectivamente. Y luego, bueno, pues reza también por calenturas del coche, en fin, manguito. Luego la ventaja que tenía es que cualquier persona con habilidades medias era capaz de arreglarte un coche, que hoy en día se te avería un coche y tiene que venir una pieza de Japón, otra de Alemania. Enchufar portátil. Efectivamente, enchufar un portátil para descargar. Yo tuve un Renault 5, como tú dices, lo desmontaba entero y volvía a montar, limpiaba el motor. Ahora un día, yo con los de ahora no soy capaz de hacer nada, pero entonces sí es verdad que tú eras el manita, cambiabas un manguito, limpiabas un carburador, lo hacías todo. También muy típico cuando en esos viajes, claro, como eran viajes interminables, pues te sabías la matrícula del coche que iba delante porque no había adelantamiento, ¿sabes? Entonces, tenías en la memoria toda la trasera del coche y le veías, yo creo que todo el mundo de niño ha preguntado eso, le veías la tirita de goma que va enganchada al parabrisas y le preguntabas a tu madre o a tu padre, ¿eso para qué? Y te dicen, para la fatiga. ¿Para la fatiga te decían a ti? A mí me decían para la fatiga, claro, después ya para fatiga, la estática. Eso era para la estática, ¿no? Eso era para que cuando te bajaras del coche no te diera el leñazo. O no te diera fatiga también, porque la electricidad estática por lo visto también provoca náuseas y mareos. Ah, bien, no, yo no tenía, vamos, yo es que no tenía ni tirita por no tener tampoco. A mí me gustaba en la parte de atrás del coche que iba delante, el perro ese que movía tanto el cuello. Ese perro. Mi padre era muy de sus propios accesorios, porque mi padre con alambre era capaz de hacer cualquier cosa. Ya digo que el soporte del infarto era una especie de alambre del que colgaba para que la botella no fuera dando tumbos, ¿no? Claro, seguridad. Bueno, pero con alambre también se hizo un soporte. El coche. Como el padre de Torrente. Con alambre también se hizo un soporte para el transistor. Porque es cierto que ya digo que mi padre al primer robo de radiocassette ya dijo, con uno ya es suficiente. Pero hombre, es cierto que en algunos momentos mi padre, que le gustaba los debates y las tertulias y eso, pues se puso. Pero claro, había un problema, es que a él le escuchaba la onda media. Ajá. Y cuando estaba el coche parado en relentí, se metía el relentí del motor por la onda media.
Y entonces, claro, a lo mejor estaba lo más interesante del debate y dice, estaba el hombre loco. Yo creo que más de un semáforo se saltó con tal de poder escuchar que estuviéramos... Para no tenerlo a ralentí. ¿Dónde va Antonio? No me interesa esto. Efectivamente. Bueno, y así eran nuestros viajes, nada que ver con los viajes de ahora, evidentemente. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo muchas veces cuando hablo con mi familia de los viajes nuestros, entiendo que es que los niños de hoy en día no lo hacen todos esos viajes. Los chavales estos de hoy en día, tú le dices a un chiquillo que tiene que ir, cruzarse una ciudad como Huelva, como Sevilla, con un corchón de espuma reliado con una cuerda y un petate militar lleno de la muda. No, tú dile simplemente a tu hijo que tiene que viajar sobre las piernas de la abuela. Nada más que eso. La seguridad, sobre todo. Claro, o aquello de niños esconderse, que ahí está la Guardia Civil. Eso sí me gustaba a mí, te tiraba al suelo. Bueno, creo que también que incluso la Guardia Civil tendría mucho que decir eso de viajar en las piernas de alguien, ¿sabes? O sea, que aparte de que ningún niño va a ceder, el sargento de la Guardia Civil tampoco creo que te deje. Hoy no te lo deja. Yo creo que no sé si lo dejarían pasar, ¿no? Porque la normativa impediría, también prohibiría que se fuera. Yo he llegado a dormir, yo he llegado a dormir en la batea de atrás del coche, tumbado, cabía. No, nosotros en un Ford Fiesta íbamos éramos mis padres, mi abuela, que mi abuela estaba bien entrada en carne, y nosotros tres, habíamos 6 en el coche. Sin aire acondicionado. Más el equipaje, ¿no? Exacto, más el equipaje. Y sin aire acondicionado a la parte de Soto Grande. Por la carretera de los barrios, que eso eran curva, muerte, infartos. Yo creo que ahí es donde se agarran los ecologistas para hablar del cambio climático, porque... O sea, nadie viajaría hoy en esas condiciones. O sea, 7 personas en un coche sin aire acondicionado, ya gente ya mayor, ya sudando. Yo creo que es lo... Hombre, ahorro de energía ahorrábamos, porque en vez de hacer el viaje en 2 coches, como siempre hacemos, en uno, y sin aire acondicionado, mejor que en bicicleta. ¿Y la adrenalina que salía en esa cuesta de las doblas? Cuando uno se cogía la cuesta de las doblas para abajo y la curva... O en el cruce de las cabezas. O en el cruce de las cabezas. En el cruce de las cabezas ha habido grandes crónicas del mundo del suceso allí. Bueno, yo os he querido transmitir mis vacaciones como eran, sobre todo viendo cómo ha adelantado el mundo del motor. Sevilla Web Radio. Vivimos conectados. Después del éxito de ventas de su último trabajo, Zafarrancho Vilima te presenta las 100 mejores canciones de amor cantadas a coro por los Viris, ahora en español. Soy rebelde, de Janet. Grandes baladas románticas como Vivir así es morir de amor, de Camilo VI. Melodías inolvidables como La chica de ayer, de Nacha Pop. Se me enamora el alma, de Isabel Pantoja. Las 100 mejores canciones de amor cantadas a coro por los Viris, ahora producidos por Emilio Estefan. En Zafarrancho Vilima, Diccionario Iter Sopena, con el profesor Daniel Lebrato. Mixtolobo. Bueno, mixtolobo, como ustedes comprenderán, es una palabra francamente promiscua, propia de cuando los lobos venían por los campos y si podían se tiraban a las perras. Así que claro, la Santa Madre Iglesia dijo, hombre, mejor pastor alemán. Y así de paso vamos acostumbrándolos con el sagrado pastor, el divino pastor, y con la Merkel. Bueno, el profesor Lebrato nos habla de la palabra mixtolobo. Más que palabra, conjunto de palabras, sí. Mixtolobo. Aunque aquí se decía todo junto, mixtolobo. Sí. Un mixtolobo que no era más que lo que hoy se conoce. ¿El pastor alemán? No, un pastor alemán. Popularmente se conoce al pastor alemán. ¿Por qué se le llamaba mixtolobo antes? Bueno, a lo mejor porque era más, digo yo, como si era más grande, parecería un lobo, aunque, claro, aquí en Sevilla, ¿quién tome un lobo? Entonces, un lobo tiene que ser muy grande, pero es un perro, así que mixtolobo, o sea, la lógica es aplastante. Yo creo que también se refería a la agresividad del can, ¿no? O sea, que decir, no era un caniche, no era un foster terrier, era un mixtolobo, ¿no? Que era grande, pero sí, tampoco significa que sea muy fiero. De hecho, no sé yo cuántas mordidas de pastor alemán habrá registrada, pero ya la Palencia daba ya
ya miedo. Además, el Misto Lobo era más negrucio, ¿no? Era más... Sí. Era... Yo siempre lo he relacionado, sin embargo, al más Colo Canela. No sé por qué. Tú al más Colo yo Canela. al más Canela. Yo al más negrucio. Yo a lo que yo tenía la idea que podía ser más un lobo por los cuentos, ¿no? Siempre era el lobo era negro, más negro que Juan con Grillo, ¿no? Bueno, pues, hagamos un ejercicio práctico. Frases con Misto Lobo, por ejemplo. El otro día me encontré un Misto Lobo. Mi vecino tiene un Misto Lobo. Mi vecino tiene un lobo, me han regalado un Misto Lobo. Porque el Misto Lobo no se compraba. Nunca se ha comprado. Siempre se ha regalado, siempre se ha encontrado. Encontrabas una camada, cogías uno, tal. Sí. De hecho, la palabra Misto Lobo es de antaño, ¿no? Pero yo no hace mucho. Yo tengo 2 pastores alemán en mi casa y uno tiene 2 años. Y le enseñé la foto a un amigo mío. Le dije, mira qué perro me han traído. Y me dio un Misto Lobo. Y le dije, ¿tú cuántos años llevas sin salir a la calle? El Misto Lobo.